¿Pasar? Pues buenos días, muchas gracias a Javier por la invitación y a todos los presentes, a la gente de la organización. Muchísimas gracias a Alberto, a Curro, hacéis un trabajo súper bonito. A Usias, a los compañeros que han venido de otros sitios. Y bueno, la verdad es que es un honor y un placer estar aquí para presentar y compartir un poquito de nuestro trabajo, ¿no? Del trabajo que hacemos en investigación o de la práctica clínica aplicada también, por supuesto, a mis compañeros que están aquí. Y bueno, vengo a presentar algunos datos, aunque quizá a mí lo que más me pueda interesar es lo que es el proceso, ¿no? O las cosas que hemos hecho y por qué. Y vengo a presentar un póster que es MCPP for Life, ¿no? For University Life. Un programa de mindfulness y compasión para la vida universitaria, eficacia y mecanismos de acción de un programa basado en mindfulness y compasión online para estudiantes universitarios. Bueno, sabemos, ¿no? Y vamos a intentar que la introducción sea breve, que los estudiantes universitarios se estresan de verdad, no son cosas que se inventan, experimentan tristeza, depresión, ansiedad, ¿no? Y que tienen un alto porcentaje de desarrollar trastorno mental y lo están experimentando. Además, bueno, eso se asocia a una peor calidad de vida, de bienestar, calidad del sueño. Y a veces se nos olvida también recordar que los estudiantes universitarios, los adolescentes y la gente también se mata. Y se mata porque suspende exámenes, ¿no? Porque hay mucha exigencia y porque no les han enseñado, igual que al resto de nosotros, a regularse, ¿no? A aprender a gestionar todo eso. Bueno, existen un montón de programas de mindfulness y compasión que están orientados pues, a poder aliviar o ayudar, ¿no? a gestionar todo esto. Y aunque sabemos que los programas de mindfulness y de compasión ayudan y son efectivos, pues nos encontramos muchas veces que la práctica de la compasión es algo implícito. Y está bien, ¿no? Lo que pasa es que no estamos encontrando muchos programas que trabajen de manera sistemática con la compasión. Luego estamos también, bueno, nos ha sorprendido pues que además de no incluir este tipo de elementos en algunos de los programas en los que trabajamos, evidentemente, flexibilidad psicológica, compasión, amabilidad, autocompasión, autocrítica, este tipo de programas tampoco se estén aplicando de manera online. Y eso fue un poco como la propuesta. Y esa propuesta es un resultado, este programa online es una propuesta que surge de investigaciones previas. Tenemos ahí una serie de artículos que hemos estado publicando en los últimos años. Además, es bonito, ¿no? Encontrar que ha tenido un feedback bastante agradable, ¿no? Alberto participó activamente en uno de ellos. Muchas gracias, ¿no? Porque es uno de los que, ¿no? Pues quizá de los mayor impacto ha tenido, ¿no? Una revista de primer decil, en las que, bueno, en la primera fase estuvimos viendo o comprobando, queríamos a través de estos análisis exploratorios ver, ¿no? si el mindfulness podía ser un componente o las habilidades de mindfulness o las facetas podía ser interesante o podía ser útil. Y vimos que era útil en la reducción del estrés, del burnout y como resultado quizá pues el 2022 con Jesús Montero y sobre todo con el estimable trabajo de Jaime Navarrete. Sin el trabajo de Jaime la verdad es que esto no hubiese sido adelante, pues pudimos publicar los resultados de la primera intervención que diseñamos, incluyendo este tipo de, bueno, estas prácticas de compasión y estas prácticas de mindfulness que ahora comentaré, aplicándolo en un contexto universitario de manera presencial. Bueno, ¿qué instrumentos utilizamos? Creo que conocéis todas. La DAS-21, estrés, ansiedad, depresión, también el descentramiento. Hemos ido cambiando, hasta hace poquito utilizábamos mucho más el AQ2. Estamos viendo pues, si os pudiese servir la idea en algún momento, queréis probar que, ¿no? El descentramiento, el EQ, nos ha resultado mucho más útil, igual que hasta hace un tiempo utilizábamos la HAS. Bueno, también hemos utilizado la escala autocrítica rumiativa y el FMQ. Al final nos quedamos con una muestra de 21 estudiantes de la Universidad Europea de distintos sitios y de distintas carreras, principalmente de salud y de ciencias. Tomamos medidas pre, post y un seguimiento a los 5 meses de acabar el programa.
A ver si lo que habíamos hecho tenía aquí algo de seguimiento, servía o se perdía, como suele pasar muchas veces. Bueno, alguna cosa interesante de los datos que, bueno, pues podemos ver ahí que muchas personas no tenían estrategias de relajación o manejo de estrés, ¿no? O que respecto al ejercicio físico, pues oye, sí que tenían una vida más o menos activa y que dedicaban tiempo a relajarse o desconectar, pues muchas personas. Aquí yo siempre me pregunto esto de desconectar si acaba siendo parte de la evitación experiencial, ¿no? Que es una cosa que luego a través del registro de tareas o que comentamos con los participantes nos resulta muy interesante conocer, saber o preguntamos, porque al final, como sucede en muchas prácticas de mindfulness, cuando no se hace del todo bien, acaba siendo esto de practicar como un refuerzo negativo. Nos acabamos convirtiendo en parte del problema. Bueno, ¿en qué consistió un poquito el programa? ¿No? Porque el programa también es una adaptación que ha seguido una serie de criterios. Una de las cosas importantes que nos gustó, nos apetecía trabajar e intentamos comprobar es que si habíamos seguido esos protocolos, esos estándares a la hora de adaptar, porque ¿para qué vamos a adaptar cosas que ya funcionan? Pero resulta que, bueno, al mismo tiempo que teníamos esos estudios exploratorios, pues iba haciendo programas, ¿no? Con estudiantes universitarios. Y la verdad, porque se quejaban un poquito del formato, que pueden tener o no pueden tener razón, pero si nos queríamos adaptar a ese contexto, pues quejaban de ese formato de 8 sesiones, que al final no son 8 ni son 9, son 10, la sesión de orientación, 8 sesiones, ese día de práctica intensiva. Entonces, bueno, hicimos grupos de discusión, comentamos con ellos y podía ser factible no hacer esos programas de igual de 4 sesiones que habíamos encontrado, sino de 6 sesiones. En vez de 4 de 2 horas, 6 sesiones de hora y media, que podía tener mucho más sentido para nosotros, en el que introdujésemos prácticas siempre, y voy a insistir tanto ahora como posteriormente, en prácticas que estuviesen empíricamente validadas, ¿no? Explicaciones, prácticas y comentarios. Así que es el programa 6 sesiones, 90 minutos, prácticas siempre durante la sesión, mínimo al principio, al acabar con una pequeña indagación, que es un componente para nosotros principal de cualquier práctica, ¿no? Y a veces vuelve a pasar un poco desapercibido, ¿no? O no incidimos lo bastante en esas indagaciones horizontales y verticales en función de la parte del programa. Claro, también nos dijeron que las prácticas estas de 30 o 40 minuticos que solemos hacer, pues a veces no les resultaban. Bueno, pues intentamos adaptar, ¿no? Prácticas un poquito más breves, siempre dando la posibilidad de hacer prácticas un poco más largas a aquellas personas que quisiesen. Utilizamos también, adaptándonos, pues, recursos digitales. Por ejemplo, creo que conocéis todo ese vídeo de el samurái y la mosca, ¿no? Cuando hablamos de adaptación con ese pequeño matiz del final de la práctica, donde todo eso que sale por ahí, las lucecicas, la musiquica y la imaginación, no es parte, ¿no? de mindfulness. Eso no sería, ¿no? Es algo distinto, ni malo ni bueno. También el vídeo de la bicicleta al revés y algunos otros recursos. No hemos empleado mucho tiempo, no empleamos mucho tiempo en utilizar estos recursos durante las sesiones. Si veíamos que por alguna razón la indagación había sido más larga o había alguna pregunta, pues lo tenían para casa y lo comentábamos al día siguiente, ¿no? La esencia del programa es esa distribución en porcentajes en el que dedicamos un 40% a las prácticas de mindfulness, un 30% a prácticas de compasión y un 30% a las prácticas informales. Para nosotros es también una parte súper importante, ¿no? Eso que trabajamos en el cojín, eso que trabajamos en la silla, tumbados, ¿cómo lo puedo generalizar? Y la idea siempre de la práctica es cómo lo puedo generalizar, sería, aunque esto está grabado, y no voy a ser un poco bruto, pero ¿cómo leches puedo hacer esto de mindfulness desde que me levanto? ¿En qué consiste esto de llevar la atención a los pies, al tacto, a la ducha, a un sorbo, ¿no? Al primer bocado de la comida, no una comida? A veces la gente, ostras, tengo que estar 15 minutos prestando atención a la comida, y ahí aparece mi coterapeuta básico, que me acompaña a todos los grupos, que se llama Darth Vader, ¿no? Te empieza a hablar, te empieza a contar, ¿para qué 15 minutos? Esto es una tontería, ¿no? ¿Esto de qué sirve? Esto no. Entonces, quizá prestamos atención un poquito a la ducha, al tacto, al contacto del agua, a la comida, al pasear, al caminar. Incluimos también un registro, también una idea fundamental, otro de los aportes de Jaime, ese registro de tareas entre sesiones.
Y además preguntábamos bastantes cosas. ¿Mm? Eran 15, ¿no? ¿Eran 10? Ostras, pues eran 15. Bueno, a- a- acelero un poquito, está bien. Vale, perfecto. Bueno, y ese registro de tareas. Bueno, preguntamos en qué medida les había parecido útil la sesión, les había beneficiado. Esto lo leíamos después también de las sesiones, y así teníamos un poquito más de feedback. Este es el contenido de las sesiones. Os sonarán: introducción a los conceptos básicos, obstáculos de la práctica, respiración cuerpo, pensamientos, emociones, amabilidad y compasión, y evidentemente esa parte de mindfulness para la vida. Ya os he explicado algunas de las prácticas de meditaciones que utilizamos. Escáner, fundamental para mí en el trabajo que hago, el espacio de respiración en 3 pasos, ¿no? Cómo va mudando y cómo se va adaptando a lo largo del programa, mindfulness a la respiración, y sobre todo las prácticas de compasión, el ejercicio de gratitud, diario de gratitud, respiración compasiva, acto aleatorio de generosidad y prácticas informales, algunas de las que he comentado, y nos faltaría quizá aquí la del 50-50, ¿no? Esa práctica tan bonita del MBCT for Life, ¿no? De tener en cuenta, ¿no? Tener en mente el cuerpo más veces a lo largo del día. Resultados, que al final creo que es lo menos importante, ¿no? De lo que me gustaría transmitiros. La verdad es que ¿no? Estamos muy contentos porque los resultados en la DAS muestran que esta intervención, con todas sus limitaciones, disminuye la depresión, síntomas de depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Tenemos aquí, pues, cuando pasamos la escala SOX, bueno, pues todas las variables nos han salido significativas. Nunca una medida que no fue significativa fue tan bonita y tan útil, porque comprender la universalidad del sufrimiento no sale significativo, pero principalmente entendemos porque la medida inicial es muy alta. Lo mismo nos sucedió en casi todas las facetas del FMQ, conciencia, non-judgment, on-react. La de observar no se mantenía en el seguimiento, todas se mantuvieron, menos la de observar. Y lo mismo sucedió, ¿no? Con estas 2 medidas, la autocrítica rumiativa y la medida de descentramiento. No está en el póster, pero es que no podía no comentarlo. Evidentemente, bienestar también, ¿no? Nos salió y estamos súper contentos. Por lo que entendemos, ¿no?, que el programa, con todas las limitaciones que tiene, nos resulta útil, ¿no?, o beneficioso para la reducción del estrés, la sintomatología depresiva y aumentar, ¿no?, la capacidad de descentramiento o la autocrítica rumiativa. Sabemos que la muestra, evidentemente, es poquica, ¿no? Ausencia, no tenemos grupo control o aleatorización de la muestra, y que los alumnos les dieron créditos por participar, por apuntarse, no por hacer todas las sesiones, las prácticas y registrarlas. Ha habido, si iniciaron 28 o 29 alumnos, acabaron 21, pero no hemos traído los datos. Todos aquellos que no rellenaron todos los cuestionarios han quedado fuera. Bueno, el futuro es que vamos a intentar esto implementar en la Universidad Europea a nivel general. Hay una tesis que está saliendo de aquí y hay unas compañeras tanto en Venezuela, Uruguay o Costa Rica que van a empezar a ponerlo en marcha a nivel presencial o online. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, eso es todo. Gracias a mis compañeros y enhorabuena por estar aquí también compartiendo este espacio. Y muchas gracias a todos los que habéis venido y habéis elegido, teniendo esas cosas tan interesantes ahí arriba, estar aquí un ratico con nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Ah. Hola, hola. ¿Ahora? Vale, perdonad. Que decía que después de las exposiciones dejaremos un espacio de preguntas, 1 o 2 de parte del jurado, que somos Alicia, Curro y yo, Alberto. Sí. Y luego también por si alguien de las personas presentes quisieran comentar algo, ¿vale? Perfecto. Entonces hacemos primero la del jurado, que va a ser Alicia. Bueno, un placer ver tu presentación. La verdad que el estudio es muy interesante. Y nada, una pequeña duda solamente, no sé si lo tendrás por ahí o te acuerdas. En el cuestionario DAS 21, ¿recuerdas si había diferencias entre las distintas subescalas en cuanto a los cambios o las puntuaciones? Si se notaba más en ansiedad, depresión, estrés.
Pues si queréis... La pues, puntuación total, me parece, ¿no? Si no me equivoco. en la puntuación total, en las subescalas. En el DAS 21, me parece que en el gráfico estaba sobre la puntuación total, ¿verdad? Los No, campos, ¿o no? estaba en las subescalas. Ah, Y los vale, datos vale. del póster, de hecho, la escala total lo quitamos porque nos parecía Vale, mucho más vale, me había interesante parecido ver solo- respecto a las subescalas. Perfecto. Si no, aprovecharé yo. Sí, claro. Yo, por la parte que me toca, que sabes que en el grupo con Javier hacemos mucha parte de nuevas tecnologías, tenía curiosidad por saber vuestra experiencia de adaptar el programa a la versión online, sobre qué plataforma lo habéis hecho y Vale. la recepción de los estudiantes. Y si tenéis ya en proceso de línea de investigación hacer un ensayo con grupos controles, con qué tipo de controles serían. Vale. Pues utilizamos la plataforma Zoom. ¿No? Me resulta mucho más ágil, es la que conozco, con la que suelo trabajar. Y su experiencia es agradable. Digo su experiencia porque a mí no me gusta. Es decir, yo mientras pueda elegir, siempre voy a elegir la presencialidad, no tiene nada que ver. ¿No? Pero ellos sí que están acostumbrados, mantienen las cámaras conectadas, hay bastante feedback y les resulta agradable. También la idea, como ponía también las conclusiones, es que esto puede ser útil, pero creo que debería de ser útil cuando no hay otra cosa, cuando no haya un recurso, cuando no hay acceso a, ¿no? Pues quizá toda esa información. Y la idea es, ahora como parte de la tesis, presencial grupo de control activo, y en online hacer exactamente lo mismo, un grupo control activo, pero no de relajación, ¿no? Tenemos un grupo activo en el que queremos competir, ¿no? Por así decirlo, con un tratamiento cognitivo-conductual para el estrés. Es decir, sabemos que funciona, pero lo que más nos interesa es si funciona mucho mejor que otras cosas que se están haciendo y también funcionan. ¿Sí? ¿Contestando? Sí, genial. Muchas gracias por las preguntas, Roberto. Me gustan mucho los controles activos que has dicho porque estamos muy acostumbrados a relajación o a pasivo, aunque eso cada vez se ve menos. Y el hecho de compararlo con intervenciones que actualmente ya se consideran validadas como la cognitivo-conductual, que me parece como ese buen versus para realmente darle valor a los supuestos resultados que esperamos encontrar. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros. Sí, vale. Buenas, os voy a presentar nuestro trabajo que lleva por nombre Más allá de lo material, una revisión sistemática de intervenciones espirituales para el cultivo de la espiritualidad y la mejora del bienestar. Bueno, antes que nada quería dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de estar aquí, a mis compañeros de mesa o de sillas y a los compañeros con los que he realizado este póster, que son Joana Vidal, Jessica Navarro, Katy Andreu y Osías Cebolla. Nuestro trabajo empieza con una pregunta base que es la de cómo mejorar la salud mental. Y nos parecía importante para ello entender qué era el concepto de salud mental. Y tradicionalmente se suponía que había un modelo bipolar en el que enfermedad era lo opuesto a bienestar. Por tanto, la persona que se encontraba mal es porque tenía ausencia de bienestar. Pero, ¿qué pasa con el bienestar psicológico, con la satisfacción con la vida, con el crecimiento personal? Pues la evidencia hoy en día muestra hacia un modelo continuo dual, es decir, dos dimensiones, separamos bienestar y enfermedad en dos, que son distintas pero complementarias. Entonces, teniendo el concepto claro, nos preguntamos, vale, ¿se puede aumentar el bienestar? Y entonces llega Van Acter en el 2021 con sus colegas y nos presenta un metaanálisis con 419 ensayos controlados aleatorizados. Y nos dicen que
intervenciones psicológicas y distintas orientaciones psicológicas y teóricas muestran que sí, hay aumentos en los tamaños hay aumentos en los niveles de bienestar. Y con una N de 53.288 muestran tamaños del efecto leves y moderados. Concluyen diciendo que es súper importante desarrollar estrategias para aumentar el bienestar, sobre todo en la recuperación clínica y en la prevención de la enfermedad. Con lo cual, nos preguntamos, vale, nos interesamos por el bienestar y nos preguntamos, ¿cómo aumentar este bienestar? Y hay dos vías. La vía hedónica, que es aquella que está centrada en la búsqueda del placer inmediato y la reducción del malestar, y la vía eudaimónica, que es aquella que tiene que ver con la vida plena, la vida virtuosa, la vida comprometida. Y varios tratamientos psicológicos proponen que para trabajar la vía eudaimónica se trabaje con estrategias de valores, fortalezas y virtudes. Aquí llega otro autor, Jankowski, en 2020 con sus colegas y nos dicen, bueno, recogen todas esas estrategias que utilizan virtudes y fortalezas y las acuñan bajo el nombre de intervenciones basadas en la virtud. Y todas, aunque tengan estrategias distintas, comparten un mismo objetivo, que es, por medio de la realización de actividades virtuosas, se activan mecanismos psicológicos que aumenten el bienestar. Existe evidencia científica por medio de metaanálisis de que existe una relación positiva entre rasgos de virtud, cualquier virtud, y bienestar. Pero lo que pasa es que son correlaciones y son correlaciones transversales, con lo cual no nos permiten hacer relaciones causales, de momento. También existe evidencia de intervenciones que proponen prácticas virtuosas para mejorar el bienestar, pero no examinan en profundidad la virtud, porque no la miden o porque la N es muy pequeña. Entonces, aquí se abría como un hueco donde podíamos aportar, y ahí es donde nace el proyecto Gatzá, de la mano de Osias Cebolla, en la que nos proponemos investigar la eficacia de intervenciones basadas en la virtud para ver cómo mediante el entrenamiento de la virtud se mejora el bienestar, ¿no? Y entonces nos proponemos hacer un metaanálisis. ¿De qué virtudes? Pues nos vamos a basar en el modelo teórico más reconocido de virtudes, que es el modelo de Peterson y Seligman, en el que hay 24 fortalezas agrupadas en 6 virtudes. De estas 24 fortalezas, porque son un montón, yo os traigo aquí una que es la espiritualidad, y de esta sale la revisión sistemática que está publicada en el póster. ¿Qué entendemos como espiritualidad? La búsqueda del significado y la conexión trascendental más allá de uno mismo, de los demás y del universo. Sin embargo, no queda muy claro en la literatura cómo mediante el entrenamiento de la virtud de espiritualidad podemos aumentar el bienestar, más allá de los factores comunes o otros factores que no se pueden explicar. Por tanto, el objetivo de la revisión sistemática fue sintetizar y mostrar evidencia acerca del efecto que tienen las intervenciones basadas en espiritualidad, en el aumento de bienestar y en el aumento de la virtud de espiritualidad. Esta fue la lógica de búsqueda que seguimos. Nos sumergimos en las bases de datos de Web of Science, PubMed, Scopus, Psycinfo, y tuvimos una N de 5.970. ¿Cómo llegamos a tener 27 artículos para analizar? Utilizando los siguientes criterios de inclusión. Estamos interesados en solamente ensayos controlados aleatorizados que intervinieran explícitamente y únicamente en la virtud de espiritualidad, que medieran espiritualidad y bienestar pre y post. Todo lo demás era criterio de exclusión. Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos hace una idea de dónde se han hecho estas investigaciones, sobre todo Ghana, Estados Unidos, con 11 estudios de los 27, seguido de Irán, con 7 estudios, y luego los demás países que vemos en la pantalla. La N total fue de 1.895 participantes, una N de hombres de 930 y una media de edad de 49 años. ¿Qué tipos de participantes tuvimos? Pues sobre todo físicamente enfermos. Enfermos de, lo tengo apuntado, cáncer, leucemia, diabetes, isquemia, hemodiálisis, dolor crónico, una serie de repertorio de enfermedades físicas, también trastorno mental y población general. El formato de las intervenciones fue grupal y presencial en su mayoría, y la duración de las intervenciones iba pues, desde las 6 a las 8 semanas en general. ¿Qué tipo de intervenciones veíamos? Intervenciones, pues meditaciones con un mantra, terapia pues, basada en espiritualidad, cuidados espirituales y programas de intervención basados en espiritualidad. ¿Qué ingredientes tenían estas intervenciones? ¿De qué estaban hechas? Pues como vemos están hechas de un montón de estrategias, desde repeticiones de mantras, oraciones, spiritual counseling, acompañamiento, psicoeducación, cantar, hacer debates, lecturas. Vemos una gran heterogeneidad en el contenido de las intervenciones de espiritualidad.
En cuanto a las medidas, esperábamos encontrar medidas específicas para que midieran espiritualidad y medidas específicas que midieran bienestar. Pero muchos artículos utilizaban una única medida para medir bienestar espiritual. Entonces lo que hicimos fue leernos bien los factores de estas escalas de bienestar espiritual y decidimos coger factores que pensamos y consensuamos y justificamos que podrían estar midiendo variable de bienestar, como pasa con el FACIT o con el Spiritual Wellbeing Scale, y factores de la misma escala que podrían estar midiendo espiritualidad. ¿Vale? Entonces aquí están las más frecuentes, las que más utilizaron: el FACIT, la Spiritual Wellbeing y el Positive Affect. Vale, os voy a mostrar unos cuantos resultados preliminares, seguimos trabajando, está en obras todo. Pero podemos ver con esta tendencia de medias cómo, sobre todo en la línea azul, que es el grupo experimental, para bienestar hay un aumento en los niveles de bienestar de pre y post gracias a la intervención. También vemos este aumento en el grupo experimental tras la intervención para la variable espiritualidad. Por tanto, podemos concluir que las intervenciones psicológicas basadas en espiritualidad apuntan a que mejoran el bienestar y la virtud de espiritualidad. Y para concluir, señalando algunas limitaciones que nos hemos encontrado, es que muchos estudios fusionan estos conceptos, fusionan el concepto de espiritualidad y religiosidad. Entonces, haría falta poder distinguir, consensuar, justificar que espiritualidad tiene más que ver con esa conexión que he dicho antes, trascendental, que va más allá de uno mismo, y religiosidad tiene más que ver con esas deidades, rituales, códigos éticos, morales, y esto vendría muy bien para poder interpretar mejor los resultados y hacer diseños específicos para un constructo y para el otro. También vimos la necesidad de desarrollar instrumentos más robustos y más específicos para la variable espiritualidad, porque como hemos visto, pues muchos utilizan instrumentos que miden bienestar espiritual. Y también que con esa larga lista de ingredientes que hemos visto, las intervenciones son muy heterogéneas, con lo cual haría falta pues que en aquellas intervenciones en las que se muestra efectividad, hacer estudios de eficacia y replicar los tratamientos que funcionan. Como líneas futuras, y aquí ya es cuando seguiremos de nuevo con el carril del metaanálisis, las intervenciones basadas en la virtud de espiritualidad consiguen ser una propuesta para aumentar el bienestar, tanto en población clínica, subclínica como no clínica, y los futuros estudios podrían estudiar esta relación mediadora que tiene la virtud en las intervenciones basadas en la virtud para mejorar el bienestar, para ver cuánto es el efecto que tiene la virtud sobre el efecto que produce en el bienestar. Y ya está, este es mi grupo de investigación. Sí. Muchísimas gracias, Pedro, por tu exposición y por el trabajo. Yo quería preguntarte, como es una revisión sistemática, utilizaste los criterios de Prisma, claro. Sí, entonces, ¿qué criterios de inclusión, exclusión crees que eran los más importantes? Y si tuvieses algún problema para de todo el listado de Prisma, ¿cuál es la mayor limitación que encontrasteis para finalizar la revisión sistemática? Claro, como esta revisión forma parte de un conjunto de revisiones que estamos haciendo que conforman el metaanálisis, nos vemos dificultad en encontrar, sobre todo en estudios, RCTs o ECAs, que midieran pre y post, variable virtud y variable bienestar. Nos encontramos en muchos estudios con otras virtudes, con este también, como igual medían bienestar, pero la virtud no la medían, con lo cual era un estudio que cumplía todo, era un ensayo, una intervención con esa virtud, pero luego no medían la virtud, por ejemplo. O otro caso que es, decían que medían bienestar, pero luego cuando te ibas a ver la escala que medía, igual medían depresión, ansiedad, pero lo acuñaban con el nombre de bienestar. Entonces, es uno de los grandes retos que nos estamos encontrando, quizá es porque estamos pidiendo como más rigurosidad en cuanto a queremos intervenciones que intervengan sobre esta virtud y que además se les haya ocurrido medir la virtud y el bienestar, que en muchos casos no ocurre, miden sobre todo sintomatología clínica. Entonces yo creo que ese sería de los grandes retos. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala? Bueno, Peter, Hola, felicidades. David. Muchas gracias. Felicidades por el rosetón de... Es espectacular, ¿eh? Con el que comienzas la... ¿Sabes de dónde es?
Ahí está. ¿Es un gótico, neogótico? Uf, no me preguntes por eso que no tengo ni idea. La verdad es que es trascendente. A mí me ha chirriado un poco en las limitaciones cuando has intentado dividir, que has comentado como una limitación, la división entre espiritualidad y religiosidad, y has citado que la religiosidad entrarían códigos éticos y morales, Uy, ¿no? sí. Sí. Me da mucho miedo deducir que en la espiritualidad se quedaría sin códigos éticos y morales, ¿vale? No sé si puedes aclarar esto, darle una vuelta. O sea, no es ningún marrón, simplemente conocer tu punto de vista, Vale. y abogar porque la espiritualidad sin códigos éticos y morales a mí me da pavor. Vale, gracias, David. Claro, yo me pregunto, ¿es posible que no haya una ética, una moralidad en todo lo que hacemos y sobre todo en la intervención? Lo que se me ocurriría decir es que en la religión, quizá por esa historia que acompaña de muchísimos, muchísimos años, es un código ético-moral más globalizado, dependiendo de la religión, más rígido, más estricto, más incluso escrito. Y en la espiritualidad, conforme a mí me la han presentado, parece que sea como algo más personal, algo más íntimo, donde cada uno establece subjetivamente su propio código ético y moral. Entonces, yo diría que desde ahí es donde yo lo planteaba en cuanto a, no es que la espiritualidad no tenga códigos éticos, porque lo que digo es imposible vivir sin la ética. Bueno, es posible, pero no es recomendable. Pero como que la religión se lleva como esa historia que tiene detrás, escrita, publicada, divulgada, machacada, de que es más estricta, más rígida. Incluso en algunas religiones pues hay como castigos, pecados, donde la espiritualidad, todo eso, conforme a mí me la han presentado, no está. Tiene más allá que ver con esa conexión que tengo yo mismo con el universo, con el otro, que nada tiene que ver con quizá un dios o con un personaje histórico religioso. Vale, pues muchas gracias, Pedro, y enhorabuena otra vez. Ah, vale, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Pedro, soy de la Universidad de Valencia. También, para que este trabajo haya sido posible, pues hay muchos autores detrás. Está David Alvear, de la Universidad del País Vasco, Ausias Cebolla, mi compañero también Peter, y Ramón Rosaleñ. Gracias también a la organización por darnos la oportunidad de presentar nuestros trabajos. En este caso, el trabajo que voy a presentar tiene un título un poquito largo, Explorando prácticas beneficiosas en intervenciones para mejorar el bienestar docente. Es un estudio comparativo de dos enfoques. Uno es basado en barreras, en déficits, es la terapia cognitivo-conductual, y otro basado en recursos, el entrenamiento en bienestar basado en prácticas contemplativas. Vale, para contextualizar, muchos autores ya han demostrado que la profesión docente es una de las que tienen mayores índices de estrés, ansiedad, de burnout, y además el Instituto Nacional de Salud en el Trabajo ha dado un porcentaje de un 67% de estrés percibido en los docentes. Este trabajo se sitúa en, bueno, ya ha comentado Pedro, en un estudio que se llama Gazzara, en el que han salido varios estudios. Uno de ellos es un estudio controlado, aleatorizado, en el que hemos visto la eficacia de una intervención basada en prácticas contemplativas en comparación con un programa de terapia cognitivo-conductual.
Está basado en 2 modelos. Uno de ellos, también lo ha comentado Peter, es el modelo continuo dual, en el que dice pues, que la enfermedad mental y el bienestar son continuos diferentes en vez de extremos de un solo espectro. Y bueno, pues hay evidencia, por ejemplo, pues está el estudio de Isaelo y su equipo, en el que hicieron un estudio longitudinal en el que demostraron que la mejora del bienestar durante un periodo de 10 años se asocia con la reducción del riesgo de desarrollar un trastorno mental hasta 8 veces en una población no clínica. Otro modelo es el modelo de salud mental sostenible. Este modelo busca promover un bienestar duradero y se centra sobre todo en las fortalezas y recursos internos para mejorar el bienestar emocional. En un espectro se encuentran los tratamientos o intervenciones psicológicas que se dirigen principalmente en barreras, como por ejemplo es la terapia cognitivo-conductual, y por otra parte están las intervenciones basadas en virtudes, que se centran principalmente en desarrollar y utilizar recursos para la adaptación. Los mecanismos de eficacia, por una parte de la terapia cognitivo-conductual, son sobre todo cambios en creencias disfuncionales, habilidades de afrontamiento, autoeficacia, y los mecanismos de eficacia de las intervenciones basadas en virtudes, sobre todo, son la regulación de emociones y la generación de emociones positivas. Vale, el objetivo, digamos, no queremos ver qué intervención es más potente, más eficaz. Lo que nos interesa, sobre todo, es analizar la eficacia de las intervenciones mediante una nube de palabras y ver el efecto que ha tenido en los participantes. Por ejemplo, pues la intervención en EBC han sido 9 sesiones de 2 horas de duración, con una frecuencia de 1 por semana. Y, por ejemplo, pues, hemos visto mindfulness, por ejemplo, potenciando emociones positivas a través de saboreo, gratitud, regulación de emociones negativas, generosidad. En las intervenciones de terapia cognitiva conductual ha sido sobre todo tensión, ansiedad, relajación, también, pues, por ejemplo, organización del tiempo, y también, pues, bueno, han sido muchas, en total 9 sesiones. Y bueno, pues se diseñaron una serie de entrevistas semiestructuradas, ya hablando de la metodología, y la pregunta fue qué actividades te habían resultado más beneficiosas de todas las que habíamos visto en las intervenciones. La muestra fue de 30 docentes, 26 mujeres y 4 hombres. Las edades estaban comprendidas entre 27 y 59 años. Y la metodología fue cualitativa, análisis de ideas centrales, creación y asignación de categorías y cuantificación de la frecuencia según las respuestas, lo que consideraban que eran más eficaces. Se utilizó el programa Atlas-T y bueno, lo que hicimos fue primero, pues después de hacer las preguntas, las grabamos con la autorización de los participantes y luego las transcribimos. Aquí tenemos una nube de palabras del grupo EBC, donde podemos ver cuáles han sido las que habían considerado más relevantes. Por ejemplo, pues, fortalezas, meditaciones, por ejemplo, la del color compasivo. Y en el grupo de terapia cognitivo-conductual fue sobre todo la relajación, reestructuración cognitiva, gestión del tiempo. Y aquí podemos ver a nivel
comparativo pues, las dos nubes de palabras con lo que habían considerado los docentes como más potentes, las intervenciones más potentes. Y bueno, las conclusiones, podemos ver que ha habido un objetivo común, que es el bienestar, y hemos visto pues, que hay una heterogeneidad de intervenciones. Por una parte, la terapia cognitivo-conductual, en el que ha sido, sobre todo, el bienestar ha sido a través de la relajación, y el entrenamiento en bienestar basado en prácticas contemplativas, sobre todo, ha sido virtudes y fortalezas. Esto tiene una implicación muy importante, ya que los pacientes, según las características, según sus preferencias, pues pueden elegir un tipo de intervención u otra. Y bueno, eso ha sido la presentación del póster. Gracias a todo el equipo, también al grupo Labsitec por el apoyo y, por supuesto, a los docentes que han participado en este estudio. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como siempre, enhorabuena, porque prácticamente desarrollar cualquier trabajo de investigación lleva lo suyo, y en el ámbito docente también tiene sus primeros obstáculos de permisos y todo eso, que requiere bastante resiliencia. Yo solo tengo dos preguntas rápidas, que la una es en relación a la muestra. ¿La diferencia de la N entre hombres y mujeres fue un tema aleatorio? ¿Fue por las características de la población con la que era mayoritariamente mujer? ¿Fue por un tema de que los que se prestaron... Bueno, ahora no recuerdo, no me ha quedado claro si las personas que entrevistasteis fueron seleccionadas aleatoriamente de los que habían participado en el ECA o fueron gente que se prestó voluntaria. Y luego la segunda pregunta es en relación a las dos preguntas que hacíais, era qué prácticas o qué estrategias eran las consideradas más beneficiosas, y una segunda pregunta era el por qué. Y era si me podías contar si había algún... Hemos visto, nos has mostrado cuáles eran las estrategias que más beneficio sentían, Sí. Y si me podías contar alguna, siempre con el anonimato, de las razones que decía la gente de por qué esta práctica o este ejercicio me resulta más beneficioso. Gracias. Vale. Sí, por una parte, pues ha sido aleatorio, es decir, de todas las personas que han participado, pues aleatoriamente, pues han sido el total 26 mujeres, 4 hombres. También es cierto que de todos los que han participado, la mayoría han sido mujeres, aproximadamente un 82% de mujeres. La segunda pregunta simplemente ha sido una pregunta la entrevista era semiestructurada, en el que podían contar libremente lo que quisieran, y directamente pues decían, pues mira, a mí me ha sentado mejor, sobre todo pues la meditación, lo ha dicho mucha gente, compasiva, del color compasivo. No hemos profundizado tampoco por qué ha sido esta la que has elegido, simplemente pues libremente pues han elegido lo que han considerado como que más les ha beneficiado. Vale, pues muchas gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en la sala? Pues ya está. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Alicia Santos, vengo de Barcelona, del Hospital de Sant Pau, y os voy a presentar un estudio que se llama Efectos de un programa combinado de mindfulness y compasión en pacientes con síndrome de Cushing, estudio piloto. Entonces, bueno, yo me he basado más en el póster, como no tenía muy claro cómo tenía que ser el formato. Entonces, este sería el póster y vamos a ir viendo los diferentes trocitos. Como se ve muy pequeño, he ido haciendo algunos recortes y he añadido alguna cosa más. Entonces, primero de todo, lo que quería explicaros es qué es el síndrome de Cushing, porque seguramente la mayoría no lo conoceréis. De hecho, es una enfermedad rara, afecta a 40 personas por millón de habitantes y se basa en que hay un exceso de cortisol en el cuerpo que genera una serie de síntomas. Entre ellos, pues aumenta el vello corporal, los pacientes pueden tener diabetes, irregularidad menstrual,
hay que tener en cuenta que la mayoría son mujeres, hay debilidad muscular, labilidad emocional, ansiedad y depresión, puede haber hipertensión, hay una obesidad central que sería sobre todo en la zona de la barriga. Normalmente se ve los pacientes un poquito parecido a este dibujo, con la barriga pues muy grande, los brazos y las piernas muy pequeñitos porque pierden músculo, pueden tener estrías rojas verticales en lo que es el abdomen y pueden tener osteoporosis. Como veis, el cuadro puede ser un poquito complicado. Pero para que tengáis una idea un poquito más clara de lo que podría ser, esto no está en el póster, pero quería enseñaros el caso de una paciente real, ¿vale? Esta sería una paciente con síndrome de Cushing activo, o sea, cuando ya llevaba 1 año con la enfermedad. Y fijaros cómo era la paciente antes, con 16 años. Entonces, como os podéis imaginar, realmente es bastante complicado también asimilar el cambio físico que puede haber, porque muchos pacientes nos comentan, ¿no?, que la gente ni los conoce después de la enfermedad. A ver, por suerte tenemos tratamiento, los pacientes mejoran bastante, pero siguen habiendo algunas comorbilidades persistentes. La mayoría de pacientes tienen una baja calidad de vida después de haberse curado bioquímicamente la enfermedad con el cortisol controlado y normalizado. Tienen problemas de sueño, el estado de ánimo suele ser bajo, tienen baja autoestima y un porcentaje importante también tiene dolor crónico. Entonces, ante esto nos planteamos intentar tratarlos, porque sí, tenemos tratamiento para lo que es el cortisol, pero para los efectos crónicos pues no disponemos de muchas opciones y nos planteamos si el mindfulness y la compasión pues podría ser una opción para estos pacientes. Entonces, el objetivo fue crear un programa de mindfulness y compasión específico para estos pacientes y entonces analizar qué efectos podría tener a nivel de tensión arterial, frecuencia cardíaca, la calidad de vida, el estado de ánimo, el dolor crónico, la capacidad de autocompasión y la satisfacción con la vida. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, pues, diseñamos un ensayo clínico aleatorizado. Pusimos 15 pacientes en el grupo de intervención y 15 en el grupo control. A tener en cuenta que, aunque la muestra es pequeña, como la enfermedad es rara y tenemos pocos pacientes, pues es una muestra bastante grande para lo que podemos conseguir nosotros. El grupo de intervención, ¿qué hicieron? Pues hicieron un programa con el formato habitual de 8 semanas. Entonces hicieron una sesión semanal de 2 horas. Y lo que hicimos distinto aquí fue el tema de la presencialidad. Estábamos con la discusión de si era mejor presencial, pero nuestros pacientes, como son de toda Cataluña, era difícil que pudieran venir a las 8 sesiones, con lo cual al final decidimos hacer presencial la primera y la última sesión y hacer las sesiones en medio pues de forma virtual mediante Zoom. Entonces, en la primera y última sesión, ya que teníamos allí a los pacientes, aprovechamos para hacerles los cuestionarios y mirarles la tensión arterial y la frecuencia cardíaca al principio de la sesión, cuando ya llevaban unos 5 o 10 minutos, para que tampoco los cambios vinieran porque venían activados. Entonces, les miramos la tensión al principio y al final, para valorar si dentro de la sesión ya se daban cambios en este aspecto. Y además, en la última sesión, les dimos un cuestionario de satisfacción, para que nos comentaran pues, qué tal les había ido. El grupo control lo que hizo fue hacer los cuestionarios exactamente en el mismo momento en el que lo estaban haciendo los otros pacientes. Y luego igualmente les ofrecimos que al final del programa lo podrían hacer ellos también. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues en general hubo bastantes mejoras. Ay, disculpad un momento que no os he explicado. El programa específico consistía era una mezcla de varios programas que ya existían, ¿vale? Cogimos elementos de lo que era el MBSR, el MBCT. También cogimos elementos del Mindfulness-Based Pain Management y de la terapia de compasión basada en los estilos de apego. Pero aparte lo que quisimos hacer fue darle un foco más en lo que es la vida diaria, en los hábitos, y sobre todo propusimos ejercicios en los que en una sesión o durante la semana se tenían que focalizar mucho pues, en cómo estaban a nivel de sueño, de dolor, de diferentes cosas, luego probar de hacer pequeños cambios y ver hasta qué punto eso les beneficiaba o no, porque queríamos también que cambiaran un poquito estos hábitos que quizá pues, no les estaban yendo tan bien. Entonces, aquí vemos que cuando miramos lo que era la frecuencia cardíaca, pues efectivamente había cambios dentro de la sesión, ¿vale? Al mirar
pues cómo estaban al principio y al final de la sesión, tanto en la primera como en la última sesión, está bajo, pero vemos que hay un efecto entrenamiento porque al final en la última sesión este cambio es todavía más pronunciado. Luego también encontramos que en la tensión arterial pues hubo un cambio, este no fue dentro de la sesión, pero sí que encontramos que en la sesión 8, en la última, pues había bajado comparado con cómo estaban al principio. Esto pasó tanto en la tensión arterial sistólica como la diastólica. También estaban más bajos cuando llegaron en la última sesión. Hay que tener en cuenta que el tema de la tensión arterial es algo que ellos han tenido alterado. Solo había un paciente que tomaba medicación hipertensiva, pero es verdad que en otros estudios ya habíamos visto que la tensión arterial, aunque no estaba en muchos pacientes alterada del todo, sí que estaba en el rango alto. Y luego a nivel de los cuestionarios vimos que la ansiedad bajó en el grupo intervención, ¿vale? Bueno, comparado con el grupo control en el que se mantuvo estable. De hecho, en la depresión el gráfico es similar, pero no llegó a ser significativo, solo había una tendencia. Y en cuanto a la escala de autocompasión, pues hubo un incremento también en el grupo intervención. Entonces, en conclusión, parece que estas intervenciones de mindfulness y compasión son prometedoras y que podrían ser un complemento en el tratamiento de nuestros pacientes con síndrome de Cushing. En el programa vimos que realmente había una reducción en lo que sería la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, parece que se reducía la ansiedad y se incrementaba la autocompasión. El reto futuro sería pues, intentar ajustar este programa para ver si puede ser todavía más eficaz y también mejorar la adherencia, porque completaron el programa solo 9 de los 15 pacientes. Entonces, en realidad, hubo 3 que ya no se presentaron a la primera sesión, otros 3 después de la primera sesión ya no continuaron. Nos gustaría encontrar también la forma de motivarlos, porque creemos que podría ser algo que les podría ayudar. Y nada más, para acabar, pues muchas gracias a todos, a la organización, a los asistentes, a mis compañeros y, por supuesto, a los pacientes por participar en estos estudios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. La verdad que muy interesante el estudio. Además, en un área así de la multimorbilidad, la comorbilidad, ¿no? que muchas veces las patologías crónicas, pues cómo se ven, cómo afectan a diferentes áreas de la vida, sobre todo al bienestar psicológico. Quería preguntarte, no sé si lo habías comentado ya, si las sesiones eran individuales o grupales cuando fueron sesiones grupales todas. Sí. Grupales, vale. Exacto, estaban todos los pacientes, o sea, tanto online como a nivel presencial. Perfecto. O sea, sí que comentabas también el tema de que lo hicisteis mixto pues por facilidad y comodidad, pero es verdad que se ha observado en distintas investigaciones que los modelos mixtos funcionan muy bien, ¿no? Esas sesiones presenciales junto con las online pues facilitan y normalmente mejoran un poquito la adherencia respecto a hacerlo únicamente online. Entonces me parece interesante lo último que comentabas, que justo iba a preguntarte sobre el tema de la adherencia, ¿no? y de las pérdidas. No sé si sabéis un poco los motivos por los que decidieron no volver a hacer más sesiones o abandonar el estudio. No sé si eso lo recogiste. Sí, a ver, en general la gente decía que estaba muy ocupada, que tenía otras cosas y quizás no veía el interés, ¿no? en ese momento. Es verdad que los que vinieron e hicieron un grupo de WhatsApp, creo que sí, en la primera sesión ya lo establecimos. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso pudo ayudar, ¿no? Así como en otros grupos que había hecho no se había hecho, el grupo hizo que se mantuviera un poquito, aunque sí que hubo algunos que realmente tenían muchas otras cosas y en ese momento no lo priorizaron. También hay que tener en cuenta que son pacientes que no han venido a buscar este tratamiento, o sea, les hemos propuesto nosotros, entonces muchos realmente no tenían mucho interés, aunque intentamos convencerlos, pues claro, al final hicimos lo que pudimos, pero realmente quizá para muchos no era su momento. Pero la satisfacción general, esos datos no los he puesto, pero cuando les hicimos valorar pues qué tal les había ido, de 0 a 10 cómo lo valoraban el programa, pues el rango fue de 7 a 10 puntos y la media de 8,8 puntos. La mayoría lo valoró muy bien. Y de hecho a nivel subjetivo sí que decían que ellos percibían que habían mejorado, excepto una paciente, todos habían mejorado en casi todos los aspectos que queríamos valorar, aunque los cuestionarios pues quizá no lo llegaron a reflejar.
Interesante. No sé si recogisteis también, a lo mejor en el momento basal, o podríais tener en cuenta el tema de puntuaciones, no sé, en depresión o en algunos aspectos que igual a nivel basal pudieran afectar a después esa adherencia, o ¿no? si tenían puntuaciones a lo mejor más altas o están un poquito peor de ánimos, más difícil a veces también que enlacen con este tipo de intervenciones. Claro, pues lo que nos encontramos fue, yo creo, al revés, que quizá los que estaban mejor eran los que lo dejaron porque no percibieron que les pudiera acabar de ayudar. Porque ahí teníais algún criterio de inclusión que hiciera que no pudieran entrar en el estudio en función de gravedad de alguna sintomatología en general, ¿o? En principio el criterio era la edad, de 18 a 70 años, porque, bueno, sobre todo porque los pacientes muy mayores ya podían tener, ¿no?, otro tipo de problemas. Y claro, lo que sí que establecimos era sintomatología psiquiátrica muy grave, pero si era depresión, la mayoría de los que tenían depresión era depresión moderada. Vale, perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más quería preguntar algo. Alicia. El tratamiento médico que se hace, sea un tipo de medicación para bajar el cortisol, y qué efecto secundario tiene la medicación, qué efecto tienen, ¿no? Los niveles de cortisol se normalizan, inhibe es decir, me pregunto qué sucede cuando de manera artificial el cortisol se modifica, si eso altera patrones naturales de respuesta de cortisol vinculados a la menstruación o vinculados a... Es una medida muy volátil, ¿no?, que pasa muy rápido. Simplemente una consulta, una curiosidad. Sí, en realidad, bueno, hay varias maneras de tratar. Estos pacientes estaban ya curados a nivel de que en realidad tienen un tumor que les genera este cortisol, entonces se les había extirpado el tumor. O sea, temporalmente sí que se les da medicación, pero allí en realidad no están justamente del todo bien. Se mantiene bastante la sintomatología hasta que ya se extirpa el tumor. Entonces ya se regulariza. Y es verdad que algunos entonces no producen cortisol y lo tienen que tomar de forma artificial. Y ahí les viene un poquito pues esta fatiga, este dolor. Es como que al tomar estas pastillas que normalmente se llaman hidrocortisona, ¿no?, que sería pues como de forma externa, quizá no emula exactamente el patrón que tendríamos nosotros si se encuentran más cansados o al final del día. Entonces hay que tomarlo en dosis partidas para que sea un poquito como la curva de cortisol que tenemos nosotros, ¿no?, que por la mañana lo tenemos más alto, va bajando, luego hay como un pequeño pico. Entonces hay que intentar emular, pero hasta la fecha creo que no es exactamente pues lo mismo y ellos lo perciben. Seguramente parte de la comorbilidad viene de esto, de que no se ha acabado de regular como estaban antes. Pues muchas gracias, Alicia. A vosotros. El último póster lo realizan desde casa, vía online, que es Raquel de la Universidad de Valencia. Entonces, vamos a ver. Hola, buenas. Pues cuando quieras, Raquel. Vale. Bueno, para empezar quería pedir disculpas por cuestiones laborales, no he podido estar allí y quería agradeceros el poder estar aquí explicándoos un poquito nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, a ver. Yo voy a hablaros, de nuevo vamos a estar con una muestra clínica de la efectividad de una intervención en mindfulness en comparación con ejercicio físico, de nuevo en pacientes con enfermedad crónica de fibromialgia, ¿vale? Supongo que, por lo que muchos de vosotros habéis trabajado ya con fibromialgia, es una enfermedad crónica, es muy incapacitante y se caracteriza por dolor generalizado, fatiga y otros problemas, pues como problemas de sueño, ansiedad, depresión, ¿vale? En la actualidad, el tratamiento farmacológico tiene una eficacia limitada, va dirigido principalmente al tratamiento sintomático del dolor, de manera pues polifarmacológica, y si hay algunos problemas extras, como pueden ser depresión o ansiedad, tratamiento coadyuvante. Eso ha hecho necesario un poquito que se intervenga también con tratamientos de tipo no farmacológico, ¿vale? Se han probado muchas cosas, la eficacia en muchos casos pues, ha sido limitada
pero inicialmente, ¿qué está diciendo la literatura? Pues que el tratamiento con ejercicio físico aeróbico tiene una efectividad razonablemente buena, con efectos medios, y actualmente cada vez hay más estudios, pues como por ejemplo, pues eso, Pérez Marín en 2018 o Pérez Aranda en el 17 o en el 19, que están diciendo que tratamientos basados en mindfulness, MBSR, ABCT, tienen una eficacia superior, por ejemplo, pues a la relajación o a otros tipos de intervenciones. Entonces, basándonos en eso, el objetivo de nuestro trabajo, ¿vale?, fue evaluar de alguna manera si... No me funciona el pasador. Vale. Un programa de mindfulness junto con psicoeducación tenía una eficacia similar, inferior o superior a un tratamiento en actividad física combinada. ¿Vale? Escogimos la actividad física combinada porque era el tratamiento que estaba mostrando en general mayor efectividad, ¿vale?, para la fibromialgia. Entonces, para ello lo que hicimos fue contactar con varias asociaciones, ¿vale?, y conseguimos una muestra de unas 50 mujeres. Y de ellas, tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, nos quedamos con 39 mujeres, asignamos a 19 al grupo de mindfulness y 20 al grupo de actividad física supervisada. ¿Vale? Como podéis ver aquí, el grupo que acabó tuvimos bastante mortandad experimental por diferentes razones, que podemos hablarlas también después, y nos quedamos con una muestra final de 11 y 12. ¿Vale? Entonces, el programa, la intervención, como os decía antes, fue combinada. Eso, a ver, nuestro programa de mindfulness es un programa que está basado en lo que nos pasaron Juan Luciano y Albert Feliu, ¿vale? Compartieron con nosotros su programa de MBSR. Y nosotros hicimos una primera intervención con un grupo control de lista de espera. Esto fue bastante problemático porque no conseguimos un seguimiento del grupo de lista de espera a pesar de que iban a llevar a cabo el programa. Eso nos llevó a una segunda idea de hacer un tratamiento con pues, actividad física. ¿Vale? Para ello contactamos con la Facultad de Fisioterapia para tener a personas que pudiesen adaptar adecuadamente. De hecho, se llevó a cabo un programa básicamente creado ad hoc de entrenamiento mixto combinado con ejercicios de fuerza, de resistencia, aeróbicos, de estiramiento y con un componente social también, ¿vale?, para intentar poderlo comparar también con nuestro programa. ¿De acuerdo? El programa tuvo 8 sesiones bisemanales. Y se llevó a cabo, lo he puesto aquí, en febrero de 2020. Nos afectó un poquito todo el tema del COVID. ¿Vale? Os lo explicaré un poquito a continuación. Entonces, dicho todo esto, os voy a explicar un poquito más, muy brevemente, el programa y los cambios que hicimos con todo lo que habíamos hecho ya, con la investigación previa y con la literatura. ¿Vale? Entonces, un segundito. No consigo que se me conecte. Vale. Disculpad de nuevo. Vale, entonces, las 8 sesiones fueron de 90 minutos y, como veis, se combinaba la psicoeducación y el mindfulness. No obstante, como habíamos tenido el feedback del estudio previo, hicimos algunos cambios. Los cambios básicamente era que en todas las sesiones, independientemente de si eran de psicoeducación o de mindfulness, se llevaban a cabo ejercicios de mindfulness, al principio y al final. En las sesiones de mindfulness incluso se llegaban a hacer 3, al principio, mitad de la sesión y al final. Porque los pacientes nos habían expresado en el grupo previo que les habría gustado practicar un poquito más.
¿vale? Otro cambio importante que hicimos fue que se adaptó más hacia el MBCT. ¿Por qué? Porque se invirtió más tiempo en trabajar pensamientos, emociones, sensaciones, en la relación entre el estado de ánimo y los pensamientos, en trabajar la parte cognitiva relacionada con el dolor y el sufrimiento, ¿vale? Además, se daba cada semana una serie de ejercicios, se revisaban las dudas, los obstáculos que habían tenido, se mandaban ejercicios para casa. También, si os fijáis aquí en las segundas, ¿vale? También, disculpadme. También se añadieron algunos ejercicios que considerábamos importantes, como ejercicio de la práctica de compasión, ¿vale? Si lo podéis ver, esto es un esquema general de lo que les dábamos cada semana. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp adrede para comunicarnos con ellas. A través del grupo les mandábamos los audios de lo que se había trabajado en esa sesión. Tenéis un asterisco en cada uno de ellos, los que íbamos trabajando y los que se recomendaban trabajar esa semana, aunque se les dejaba elegir cuál preferían. Y además les dábamos un listado donde simplemente tenían que ir anotando cada vez que practicaban, y si querían tenían una zona donde podían explicar las sensaciones, sentimientos o lo que les había surgido con la práctica, ¿vale? Además, con el grupo de WhatsApp también de manera pautada todas las semanas, si esto era lunes y miércoles, a finales de semana hacíamos un recordatorio para animarles a seguir practicando, de manera que nuestro objetivo fundamental no era solamente que viniesen a las sesiones, sino que además trabajasen en casa activamente, tanto prácticas formales como informales, que no os lo he puesto, pero también eran a elegir, ¿de acuerdo? Con todo ello, ¿cuáles fueron nuestros principales resultados? Nuestros principales resultados, en primer lugar, pues evaluamos el impacto total de la fibromialgia, encontramos un efecto significativo entre los niveles pre y post-tratamientos. Esos efectos, como podéis ver de manera generalizada, no se han mantenido en el seguimiento. Aquí os he puesto la escala total, pero en todas las subescalas del impacto de la fibromialgia también hubo diferencias significativas en ambos grupos, ¿vale? Con respecto al HATS, hubo también una disminución significativa en las puntuaciones globales de depresión y ansiedad. Si vamos por separado, hubo una disminución mayor en los niveles de depresión, la ansiedad no bajó significativamente. Con respecto a la aceptación y acción, hubo una disminución significativa entre antes y después de la intervención, y aquí se mantuvo esa diferencia en el seguimiento a los 5 meses después de haber estado 2 meses encerrados en casa con toda la pandemia de COVID. Y en último lugar, el dolor evaluado mediante el ítem de la escala de calidad de vida disminuyó significativamente en el seguimiento y solamente en el grupo que había sido sometido al programa de Mindfulness. Mientras que en el grupo de actividad física, aunque veáis diferencias, no hubo cambios significativos. Finalmente, la autocompasión aumentó significativamente en el grupo de Mindfulness, y ese cambio se mantuvo incluso en los momentos de seguimiento, ¿vale? Entonces, a pesar de los inconvenientes que tuvimos a la hora de realizar el programa, sobre todo de controlar el seguimiento, parece ser que nuestros resultados apuntan a que el programa de Mindfulness fue al menos tan eficaz como el programa de actividad física para mejorar la sintomatología de la fibromialgia, depresión y ansiedad. No se mantuvieron dichos cambios, lo cual pues es
hacemos autocrítica, a ver si es posible que necesitemos algún tipo de seguimiento extra o facilitar de alguna manera que se mantenga la práctica y que se integre como un hábito dentro de sus vidas. Y en el grupo de mindfulness y no en el de actividad física hubo un incremento de la autocompasión. Y esos cambios se mantuvieron en el seguimiento. Entonces, hipotetizamos que puede ser un cambio un poquito más estable y que pensamos que es algo que tendríamos que volver a repetir y ver si eso se está manteniendo y a lo mejor hacer un seguimiento un poquito más a medio y largo plazo. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Raquel, por la exposición. Ha estado muy bien. Gracias a vosotros. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí. No te veo, pero te escucho. Disculpa, bueno. Esto es un estresor para mí, pero... Sí, no soy muy desagradable, no te preocupes. Tampoco te pierdes nada, ¿eh? Bueno, eso es discutible. Yo te quería preguntar, tampoco soy ningún experto en fibromialgia y desde luego sí que tiene pinta de ser un estudio muy novedoso, ¿verdad? Pero con respecto a los estudios que se han hecho antes, ¿no?, que habéis tenido en cuenta para diseñar para el estudio, comparando vuestros resultados con lo que se había obtenido antes, ¿qué diferencias o qué conclusión, ¿no?, además de las que has dicho, habéis extraído, ¿no?, con respecto a los estudios que han hecho otros autores en otros centros? Vamos a ver, la eficacia con respecto a la sintomatología de la fibromialgia, los resultados son similares a estudios previos con programas diferentes al nuestro. Habría que ver con respecto a la autocompasión, es algo que se ha introducido menos, entonces eso no lo podemos comparar con otros estudios. No sé si hay alguien, seguro que hay alguien por aquí que ha trabajado en los artículos que habéis publicado. Se ha comparado básicamente el mindfulness con relajación, con otras técnicas de psicoeducación y en general hay estudios donde hay seguimientos, un número mayor de muestra y seguimiento incluso hasta los 12 meses. Entonces, nuestros resultados iniciales han sido similares a otros. La evolución con respecto a lo que es la sintomatología de la fibromialgia y lo que puede mejorar en su calidad de vida, este programa ha tenido peores resultados. Tengo que reconocerlo, pero no son muy objetivos esos resultados por el hecho de que tenemos un factor externo que nos está influyendo mucho en esos resultados. Y es que acabó la intervención a finales de febrero y en marzo nos encerraron a todos en casa. Entonces, nuestros resultados tienen que ser cogidos un poquito con pinzas. De hecho, una parte novedosa del estudio, ya que me has preguntado, nosotros como teníamos un programa de actividad física, teníamos una batería de instrumentos de condición física, sencillitos, el test de 6 minutos, ejercicios de fuerza, de resistencia, que no hemos traído porque en el post tuvimos que hacerlos en la calle y no eran comparables exactamente al pre y nos parecía que perdían un poquito la fiabilidad. No sé si te he contestado, pero... Sí, muy bien, perfectamente. Muchísimas gracias. Y no sé si alguien más del público o de la sala o tertulianos ¿tienen alguna pregunta más para Raquel? ¿No? Bueno, pues entonces yo creo que hemos finalizado la sesión, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Raquel, por permitirme estar con vosotros, aunque sea online. Y... Muchísimas gracias a ti también por el esfuerzo, ¿no? Que te hemos pillado a mitad en el trabajo, ¿no? Bueno, pues a todos,
principalmente a los ponentes, ¿no?, por el esfuerzo, y a todos los que habéis venido a esta sesión especial, ¿no?, a pesar de que había otra sesión por ahí arriba más relevante. Y bueno, comunicaremos el resultado del premio, se comunica en el acto de clausura, mañana, ¿vale? Pero bueno, ya habéis llegado ya sois finalistas, ¿no? Yo creo que le vamos a decir a Javier que haga otro certificado de finalistas de premio, que yo creo que os lo habéis ganado con creces, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.